¿Tienen el texto en PDF? Creo que sí lo habíamos conseguido. Hoy no traje para grabar, ¿no? Por la duda. Sí, igual estoy grabando, yo grabo. Ah, ok. Ya está fallando y todo. Ya está pinchando. ¿Puedo empezar? ¿Cómo? ¿Puedo empezar a empezar, no? A diferencia del relato de caída que instaura más tarde Heidegger, donde se parte de un comienzo incontaminado que fue progresivamente ocultado por la confusión del ser con el ente, proceso en el cual Platón tiene una buena cuota de responsabilidad, en Husserl no hay tal relato de caída y el papel para Platón es distinto. Para Husserl, los inicios griegos asociados con los presocráticos no son impolutos, sino que encargan el prejuicio de la vida ordinaria ajena al cuestionamiento filosófico. Y hay que esperar a la reacción que frente a ello instaura la verdad como problema. El primer efecto es la posición escéptica y su duda sobre las creencias establecidas y sobre la posibilidad de establecer criterios universalmente válidos, tal como surge de las múltiples propuestas teóricas del llamado movimiento sofístico del siglo V a.C. Esta estación escéptica es la que despierta la reacción de Sócrates y Platón. Ok. Sí, mucho. A ver si se puede entender. Yo, si me puedo explicar en esta clase, ya puedo explicar cualquier cosa. ¿Ok? Es un tema. A ver. Es así. El ser, según estos autores, tiene una dinámica. El ser es algo que aparece, que desaparece, que se muestra, que se oculta. Piensen en el ser como una persona. Bueno, Santo Tomás también, ¿no? Para Santo Tomás el ser es una persona. Para ellos también, digamos. Y el ser se abre, se muestra por primera vez. ¿Con quién? Con los presocráticos. Ahí el texto, ¿cómo le llama? Los comienzos incontaminados, ¿no? Del ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los presocráticos están en una actitud que se llama patos de la escucha. O sea, están en estado de abierto con el ser. Están en estado de relación con el ser, de apertura con el ser. Están receptivos al ser. ¿Cuáles son los tres presocráticos que toma Heidegger como relevantes? Seguramente Parmenides. Heráclito. Anaxágoras. Anaximandro. Anaximandro. ¿Sí? Estaba entre esos claro. dos, no me acordaba cuál era. El nus. Cuando Heidegger habla de presocrático, habla de estos tres. Chao. Ustedes cada vez que encuentren en Heidegger que él menciona a los presocráticos, habla de estos tres. No le interesa una pepa, ni Empédocle, ni Tales. Los menciona en algunos que otros libros, pero cuando él dice los ontólogos, son estos. Heidegger le llama los ontólogos, es decir, los que piensan el ser de manera originaria. ¿Qué significa de manera originaria? Por primera vez. Tienen la apertura del ser en su situación original. El ser se abrió y ellos estaban así en una comunión con el ser.
¿Sí? Hasta que se da, entonces entienden esta etapa, ¿no? Una etapa de apertura. Acuérdense ustedes que en esta primera etapa la palabra fío significa ser, brotar, aparecer, ¿eh? Mostrarse. Ahí va. ¿Eh? Fío, esa es la raíz de fü, es mostrarse, aparecer, mostrarse, brotar. Pero el sufijo sis hace alusión a algo que permanece, ¿no? Una permanencia. Por ejemplo, poiesis, algo que se está practicando, perdón, que se está produciendo, praxis, algo que se está practicando, tesis, algo que se está poniendo, hysis, algo que está brotando. ¿Se entiende eso? Hace alusión a sustancia que permanece en el gerundio, en este caso el brotando, el siendo, el caminando, el cantando, el bailando, etc. ¿Qué hay fuera de la física? Para ellos, nada. Entonces ellos dicen, está la physis, que es el ser que brota, y están esto sí lo vimos, ¿no? Los taonta physei, que son las cosas que brotan. Una cosa es el brotar, y otra cosa son las cosas que brotan. El ser y el ente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si yo hago la distinción en metafísica, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo, perdón? Si yo hago la distinción entre physis y taonta physei, ¿qué estoy haciendo en metafísica? ¿Cómo se llama esa distinción? Así, ¿cómo se llama? ¿Qué es? La diferencia ontológica. El tema central de la metafísica es la diferencia ontológica entre ser y ente. Ese es el tema de la metafísica, la diferencia ontológica entre ser y ente. El ser no es lo mismo que el ente. Todo gran metafísico hace la diferencia ontológica. Es el tema de la metafísica, la diferencia ontológica, ¿eh? Bueno, cada vez que nosotros hagamos esto, ¿ustedes qué van a entender? Diferencia ontológica. Pero ¿qué pasa? Surge en la segunda etapa Platón. ¿Y qué dice Platón? Dualidad. Dice, los taonta physei Se dividen, ¿no? se enmascaran, se muestran como lo que no son. Por eso Platón dice, nosotros no podemos confiar en lo que vemos, porque esto que vemos es simple una imitación, una copia, que metexis, que participa de la idea originaria, del modelo originario. Entonces, el sujeto, para aprender algo así muy importante, si yo no puedo confiar en la, le llamemos así, manifestación inmediata del ente, si yo no puedo confiar en la manifestación inmediata del ente, ¿qué actitud tengo que tomar? Un escepticismo. Un sinónimo, ¿qué palabra pueden utilizar? Un sinónimo de escéptico. ¿Qué actitud hay? Relativista. Sí, pero ¿qué actitud Sospecha. psicológica? Sospecha. Bien. Yo tengo que establecer la sospecha. Cuando yo establezco la sospecha de que lo que se me muestra no se me muestra tal cual es, entonces tengo la sospecha. ¿Y la sospecha qué me hace a mí?
Yo soy sujeto. Es decir, el ser se abre en mi subjetividad, en mi sustancialidad. El ser no se abre en la cosa, se abre en mí. Es una actitud mía la que hace que el ser se abra. ¿Me están entendiendo? O sea, el ser se muestra espontáneamente o a través de una actitud del sujeto. A través de una actitud del sujeto. Entonces se ha creado la sospecha. ¿Y la sospecha qué crea? Un sujeto. Solo hay sujeto cuando hay sospecha de que la manifestación inmediata del ente no se muestra tal cual es. ¿Cuándo nace el sujeto moderno entonces? ¿Con Platón? Con Descartes, el poder. Pero dice Heidegger, el primero que crea un sujeto es Platón. ¿Eso Platón dice está Heidegger? dentro. ¿Eso dice Heidegger? Heidegger. El Platón de Heidegger es este. Es muy interesante el Platón de Heidegger porque no se enseña Platón así, ¿no? Sí, ¿qué se enseña Platón? Bueno, las ideas, ¿no? En las cavernas, se va por ahí siempre. Pero no sé, los filósofos no enseñan a Platón como enseña Heidegger. Aparte, el Platón de Heidegger es muy difícil de estudiar, muy difícil de entender. Por eso yo les digo que si ustedes entienden el Platón de Heidegger ya pueden estudiar cualquier cosa. Se cuenta que un gran estudioso de Platón, que se llamaba Theodor Tig, lo fue a ver a Heidegger a la Selva Negra, y Heidegger le confieso que el pensamiento profundo de Platón es completamente difícil de entender. Para Heidegger, Platón era un enigma. De hecho, en 1992 se publica, ya había muerto Heidegger, 79, se publica en el 84, se publica un seminario que dio Heidegger sobre Platón, que se llamaba La doctrina de la verdad en Platón. Un seminario que lo pueden ver en internet, muy bueno el seminario, La doctrina de la verdad en Platón, de Heidegger. Imagínense el seminario ese, ¿no? Y el ayudante de cátedra de Heidegger era Hans-Georg Gadamer. Y Gadamer siempre había dicho que esos cursos que dio Heidegger eran maravillosos, porque presentaba de una manera renovada las virtudes intelectuales en Aristóteles. Y todo el mundo se quedó como diciendo, ¿cómo puede ser que Gadamer presente como maravilloso un curso de Platón donde la novedad es Aristóteles? Y se publicó ese seminario por escrito, que tiene 800 páginas. De las 800 páginas, 600 páginas son sobre Aristóteles y 200 sobre Platón. O sea, un seminario sobre Platón de Heidegger está dedicado a 600 páginas a Aristóteles. Y el título del seminario es De lo claro a lo oscuro, de Aristóteles a Platón. ¿Se entiende? O sea, de las 800 páginas, 600 son sobre Aristóteles. Pero el seminario supuestamente era de Platón. Y Gadamer dice, en ese seminario aprendimos a Aristóteles de una manera totalmente renovada. Y Heidegger causó una revolución en los estudios de Aristóteles. Una revolución. Y se hablaba de él, esto es un paréntesis, pero para que entiendan el contexto de la problemática, ¿sí? El enigma, se escribieron bastantes libros sobre esto. El enigma de Platón en Heidegger. El enigma de Platón en Heidegger. ¿Por qué? Porque el presidente de la Sociedad Heideggeriana había escrito un gran libro que se llama Heidegger y Aristóteles. Y siempre Heidegger fue muy cercano a Aristóteles y fue muy fecunda la relación de Aristóteles con Heidegger. De hecho, Heidegger puede hacer explícitos muchos de los estudios de Aristóteles y se lo considera un gran aristotélico del siglo XX. O sea que la relación de Heidegger con Aristóteles es clara, es muy clara, es muy explícita y está muy engranada, está muy bien aceptada. Pero la relación de Platón con Heidegger siempre fue un problema. Para Heidegger, Platón siempre fue un problema muy grande.
Yo tengo dos hipótesis que las trabajé en un seminario para presentar en un congreso. Les lanzo mis dos hipótesis de cuál será el problema del Platón de Heidegger. Y por qué Heidegger hizo toda su historia de filosofía en virtud de una comprensión de Platón. Quizás una mala comprensión de Platón o la mejor de todas, y no hay posibilidad de otra cosa. O Heidegger entendió Platón mejor que Platón mismo, o el Platón de Heidegger es un bolazo, es una burrada, es un error. No hay posibilidad de que haya términos medios, porque Heidegger dice que el que piensa grandemente se equivoca grandemente, y Heidegger todo lo hace a lo grande. Entonces, o es el mejor platónico de la historia y descifró de Platón lo que ni Platón pudo descifrar, o es una burrada, digamos, ¿no? Mis dos tesis. Primero, que Heidegger estudió Platón a través de la escuela de Baden. Había neokantianos que habían desarrollado toda una teoría de los valores, que empezaban por Baden. El director de tesis de Heidegger, que se llamaba Nator, sí, la tesis de Heidegger la pueden estudiar, se llama el informe Nator. Lotze, todos ellos son neokantianos. Los neokantianos interpretan la verdad como corregida por el sujeto trascendental. O sea, las cosas no son lo que muestran, sino lo que el sujeto trascendental puede desarrollar con sus categorías. ¿Me van entendiendo? Hay algo que se muestra y el sujeto trascendental es el que corrige y el que opera y el que construye. ¿Se entiende? Algo se está mostrando, el sujeto se pone en actitud de sospecha, corrige, crea el concepto y conoce lo que crea. Ese esquema ha marcado el estudio de Platón y Heidegger. ¿Por qué? Porque los neokantianos eran profundamente neoplatónicos. Entonces, probablemente el Platón de Heidegger esté muy mediatizado, esté muy mediado, esté muy contaminado por estos autores, que fueron los maestros de la escuela de Heidegger. O sea, Heidegger estudió con estos profesores, digamos. Así que no es raro que si vos sos alumno de estos profesores, leas a Platón como neokantiano. Ese es mínimo. Una. La otra, Heidegger era un profundo conocedor de Nietzsche, y Nietzsche desarrolla la idea de que la metafísica occidental es platonismo. Para Nietzsche, Occidente nace con Platón. Y Nietzsche condena el bloque a Occidente. ¿Se entiende? O sea, para Nietzsche Occidente es Platón y condena en bloque a Occidente. O sea que condena en bloque a Platón. Y Heidegger entiende que la metafísica es Platón y desde Platón a Nietzsche hay una unidad metafísica absoluta. Quiere decir que la metafísica de Heidegger está desarrollada en base a una cierta comprensión del platonismo. Entonces, Theodor Pig le dice, bueno, vamos a caminar, salen a caminar por la Selva Negra y le dice, yo no estoy seguro que su Platón sea correcto. Y Heidegger le dice, le confieso que el pensamiento profundo de Platón me es un enigma. Entonces Heidegger dice, de Platón a Nietzsche, esa es la historia de la metafísica. Así, en bloque, de Platón a Nietzsche. Porque dice, Nietzsche es un antiplatónico, y como antiplatónico depende de la estructura platónica. Bueno, para entender eso, ¿por qué? Porque si la cosa se muestra, pero los sentidos no me dan a conocer el ser al último de las cosas, la actitud de sospecha crea el sujeto que a través de la ortótex va a corregir esa representación. Entonces aparece la representación de la cosa a través de una actitud eidética, de una intuición eidética. El sujeto tiene una relación directa con las ideas y comparando la representación con la idea, no la corrige a la idea, la corrige a la representación a través de la idea, ¿se entiende? Che, ¿me están poniendo una cara hoy? No, pero sí.
¿O está difícil? No. Procesando, digamos. ¿Están procesando? Sí. Sí. Pero está muy difícil, ¿no? No, o sea, está bueno, está interesante, porque es algo nuevo, Ah, pero sí tenés que procesarlo más que otras clases, digamos. bueno. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué significa ortótex? Corrección de la representación. Corrección de la representación. ¿Sí? Entonces, me aparece la mesa, pero es una imagen. Yo no puedo confiar en esa imagen. Entonces yo la comparo a esa imagen con el modelo originario. Y la corrijo a la imagen con el modelo. Y me quedo con el modelo. ¿Quién hizo esa operación? Eso es lo que dice Heidegger. Ese procedimiento es el mismo que el de Descartes. Por eso en una entrevista de Der Spiegel, Heidegger dice, con Platón ya estalló la bomba atómica, porque ya creó la técnica. La técnica nace con Platón, dice Heidegger. ¿Qué es la técnica? La técnica es la maquinación a través del cual la representación del mundo es una construcción del sujeto. Es una mente del sujeto. La técnica es el mundo del sujeto. Volvamos entonces a este momento. Hay un comienzo en el cual el ser se muestra. Estamos en la fenomenología, ¿ven? ¿Qué significa mostrarse? Phainestein, ¿se acuerdan? Phainestein. Phenomenon, lo que se muestra. Phainestein, mostrarse. El ser se muestra. Pero cuando Platón crea un sujeto a través de sospechar de esa aparición del ser, el ser se oculta. Al perder el hombre su relación con el ser, se da la caída. Y al darse la caída, en vez de ir al ser, se queda con el ente. Hay una confusión entre ser y ente. Por lo tanto, la verdad se torna un problema. Porque ahora yo tengo que estar en la actitud de sospecha. ¿Por qué? Por culpa del ortótex. Por eso nace el sujeto, que ahora vive en el escepticismo. ¿Cómo curamos al sujeto de esa actitud? Eso. Yo le digo que es muy difícil de explicar esto. Es muy difícil de entenderlo también. Si no lo entienden, no sea un problema, porque es muy difícil. Esto es cosas muy difíciles de la filosofía. Pero bueno, acá está el problema metafísico. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Heidegger? ¿Qué es lo que intenta hacer Husserl y Brentano? Eliminar la verdad como problema. Que la verdad no sea un problema del sujeto. Por eso Heidegger dice, la relación del hombre con el mundo no es una relación teórica, es una relación práctica. Nosotros no nos probamos la existencia del mundo, nos valemos del mundo, estamos en el mundo, nos relacionamos con el mundo. Frente a esto, nosotros cada vez que tenemos que el ser se enmascara, nuestra actitud es hermenéutica, porque tenemos que interpretar. Inter significa entre, ¿ven? O sea que hay una dualidad entre ser y ente. En el entre hay una actitud escéptica de sospecha y de interpretación. O sea, si el ser se enmascara, la actitud es hermenéutica. Si el ser se muestra, la actitud es Sospecha. Tengo una pregunta en la cabeza, digamos. Dale. Cuando ellos sostienen, o sea, Brentano y Husserl, que hay que volver a las cosas mismas, entonces se vuelve al ser, no al ente. Entonces ahí ya no hay problemática por eso, digamos. Claro, se disuelve la problemática esa. Claro. Pero si el ser se muestra, si el ser se enmascara, yo lo tengo que interpretar. Entonces la actitud mía es ¿Sospecha? hermenéutica. Si el ser se muestra, ¿cuál es mi actitud? Contemplativo, ¿eh? Fenomenológica. ¿Me has entendido? No, yo me perdí.
El ser se oculta, se enmascara, se muestra como lo que no es o no se muestra como lo que es. Yo lo puedo conocer tal cual es o lo tengo que descifrar. Descifrar. Esa actitud es hermenéutica. Ahora, si las cosas se muestran tal cual son, Claro, es el fenómeno que se está mostrando. entonces, ¿cuál es mi actitud? Fenomenológica. ¿Entienden, no? La fenomenología es ante todo una actitud frente al ente. ¿Qué actitud? Están bloqueados. Cuando Yo me vine en bici justamente para estar con la actividad, ¿viste? Para estar a full así con ustedes, y ahora ustedes están pinchados. Cuando se muestra como lo que no es, ahí es hermenéutico porque hay que interpretar. Y en la fenomenología se muestra como lo que es. Y ahí... Consiste en verlo ¿Qué solamente. desaparece entonces? La interpretación, Por lo tanto, la sospecha. sospecha. Entonces, dejar de lado la sospecha se llama en Husserl epoché. Epoché. ¿Va cerrando? Sí. Ahora sí me quedó más claro. Cuando se muestra como lo que es, ahí es fenomenología. Sí, trata de no hacerlo tan simple. Hacer todo el planteo. Porque si lo resolvés así, tan simple, como que se distorsiona un poco. Pero sí, o sea, es cierto, pero trata de hacerlo al planteo. Cuando te toque explicarlo, no quede así como tan simplón. Pero es así, se muestra como lo que es y ahí ya hablamos de fenomenología. Claro. La fenomenología implica esa capacidad de estudiar lo que se muestra. Como lo que es. Claro. Es un puro mostrarse, dice Kant. Pero en esa concepción, por ejemplo, Kant no caería, no lo podríamos juntar dentro de los fenomenólogos. No, es hermenéutica. Interpreta el fenómeno como enmascararse, es hermenéutica. Entonces, tenemos el ser del ente. Y la conciencia. ¿Sí? Ser del ente y la conciencia. Conciencia y ser del ente. ¿Qué actitud tiene el ser del ente frente a la conciencia? Se muestra. Esto se llama en fenomenología ¿y qué actitud tiene la conciencia frente al fenómeno? Interpreta. ¿Cómo se llama esa relación de la conciencia con Hermenéutica. Ajá. Si el ser se muestra y la conciencia está arrojada al ser, ¿qué es el fenómeno? La relación entre la donación y la intencionalidad. El circuito entre la donación y la intencionalidad. Entonces, tanto en Kant como en Husserl, fenómeno es relación. En Kant es relación entre qué? Entre la cosa como fenómeno, como mostrarse, y el sujeto trascendental.
así era la clase de Jiménez, vos leías un párrafo y tenías que estar una hora explicando cada párrafo, si no me sentía. Y después volví al párrafo, ahora le volví a leer y fíjate si ahora se entiende un poquito más. A diferencia del relato de caída que instaura más tarde Heidegger, donde se parte... Acordate de leer siempre Heidegger, donde se parte de un comienzo incontaminado que fue progresivamente ocultado por la confusión del ser con el ente. Ahí está, ¿ves? Proceso en el cual Platón tiene una buena cuota de responsabilidad. En Husserl no hay tal relato de caída, y el papel para Platón es distinto. Para Husserl, los inicios griegos asociados con los presocráticos no son impolutos, sino que encarnan el prejuicio de la vida ordinaria, ajena al cuestionamiento filosófico que hay que esperar, y hay que esperar a la reacción frente a y hay que esperar a la reacción que frente a ello instaura la verdad como problema. El primer efecto es la posición escéptica y su duda sobre las creencias establecidas y sobre la posibilidad de establecer criterios universalmente válidos, tal como surge de las múltiples propuestas teóricas del llamado movimiento filosofístico del siglo V a.C. Esta estación escéptica es la que despierta la reacción de Sócrates y Platón. Sin embargo, ¿qué va a decir Heidegger? ¿Platón y Sócrates vienen a curarnos del escepticismo? No. Vienen a hacerlo metafísico, dice Heidegger. Bueno, yo presenté esta interpretación de Heidegger en un seminario donde estaban los discípulos de Eduardo Rivera, que es el traductor más importante al español de los libros de Heidegger, sobre todo de Ser y Tiempo. Vos tenés dos traductores de Ser y Tiempo, Eduardo Rivera, que es el chileno, y José Gaos, que es mexicano. O sea que en México, en Chile y en España están como las tres grandes escuelas de Heidegger, en Latinoamérica, digamos, no del mundo. Pero los ingleses de Heidegger saben poco y nada. En inglés Heidegger no se puede estudiar. Como no se puede estudiar Santo Tomás en alemán tampoco. Y yo sé que cuando terminé, estaba con el padre Méndez también, le pueden preguntar a él, se quedaron todos sorprendidos. Me dijeron, o sea, el comentario del seminario era, perdón, era un congreso, era, che, pero has entendido todo el panorama completo de Heidegger. O sea, nosotros teníamos piezas sueltas, ¿viste? Como que se estudia así cosas muy parciales, y como que vos tenés el panorama completo. Porque yo fui a presentar en ese momento el tema del último Dios en Heidegger. Que ahora vamos a ver un poquito el tema del último Dios para entender algo de la fenomenología también. ¿Qué se le ocurre a ustedes si yo les digo que Heidegger habla del último Dios? De la finalidad del hombre. Sí. ¿Les parece un tema filosófico? Escuchen, ¿no? El último Dios. Para mí es un tema más metafísico. ¿Pero qué significa metafísico? Si habla de Dios, a mí me suena teológico. Claro, a mí no me da problema en hablar de Dios. Pero el último Dios. ¿Por qué el último Dios? ¿Cuántos hay? Y llevándolo, por lo menos en un sentido así más, en el lenguaje tomista, me suena a la causa primera. Está más cerca de eso. De un orden jerárquico más que sucesivo. A ver si me puedo explicar. Heidegger va suponiendo que desde la actitud platónica se va creando la teología. Nace la teología. ¿Qué es la teología? La actitud conceptual. ¿Qué es la actitud conceptual? Que el ser es concebido desde el sujeto. Ya no se muestra, es concebido.
¿Quién da a luz el concepto? El sujeto. Eso en Platón y en Sócrates es así. El que da a luz el concepto es el sujeto. Cuando es el hombre el que crea el ser a través del concepto, el hombre se relaciona con los dioses que él crea a través de sus conceptos. Y la palabra idea en griego se escribe así: eidos. ¿Y cómo se escribe ídolo? Eidos. Entonces, ¿qué significa eidos? Idea. ¿Y qué significa eidos en griego? Idea. Ídolo. Pero yo les tendría que enseñar todo lo necesario para entender estas cosas. Nosotros tenemos que estar cursando 4 años. Aspecto visual significa que la inteligencia tiene que ver. Idea significa que la inteligencia tiene que ver el ser de la cosa, lo tiene que ver. Ego significa aspecto visual. ¿Qué es eidolon entonces? Crearse una imagen de Dios. Ese es un ídolo, crearse una imagen. Pero no solo una imagen física, sino La idea. crearse una imagen mental de Dios que no es la que es también ídolo. Idolatrar, ¿qué es idolatrar? Tener una idea incorrecta de Dios. Qué importante que es. Entonces, ¿qué van a decir? Cuando Dios, que es simbólico, es convertido en concepto, nace la teología. La religión se convierte en teología y el mito en filosofía. La religión en teología y el mito en filosofía. ¿Cuándo se da el paso del mito a la filosofía y de la religión a la teología? Cuando paso del símbolo al concepto, de lo simbólico a lo conceptual. Porque en lo simbólico es el ser el que se muestra, en lo conceptual es el sujeto el que crea lo mental. Entonces, cuando el ser se muestra a la conciencia, hay un evento originario que Heidegger le llama ereignis. ¿Han escuchado hablar de la ereignis? Esta actitud de mostrarse originaria de la relación, Heidegger le llama ereignis. ¿Qué significa? Evento apropiador. Si van entendiendo, no les explico con gráficos, sino les explico así como una obra de teatro para que se entienda mejor. El ser se abre y se apropia del ente, lo apropia. ¿Sí? Cuando el sujeto crea la distancia por la sospecha, el ser se retira y nace el sujeto con la actitud de sospecha. Termina la actitud fenomenológica y comienza la actitud hermenéutica. Platón hasta Nietzsche. La historia de Occidente es la historia de la hermenéutica de Heidegger. Y nosotros tenemos que tener una actitud fenomenológica, es decir, volver a estar en un estado de confianza del ser, de apertura del ser, de patos de la escucha. Imagínate, 1933, 1934, ¿qué estaba pasando en Alemania? Guerra. ¿Ah? Guerra. El genocidio nazi, Hitler, del 33 al 45. Y Heidegger estaba con todo lo plantea. ¿Se entiende la postura de Hannah Arendt también? Hannah Arendt un poco lo defiende a Heidegger, porque Heidegger
muchos filósofos judíos, discípulos de él, viajan a los Estados Unidos, tienen que escapar de los nazis, ¿no es cierto? Sobre todo de la Gestapo. De hecho, Walter Benjamin se estaba escapando de la Gestapo y se suicidó una noche que pensó que lo iban a atrapar y el otro día se abrió la frontera. No se puede leer. Y Hannah Arendt recibe muchas críticas a Heidegger. Ella fue amante de Heidegger. Heidegger escribió Ser y Tiempo dedicándoselo a él. Ella estaba casada con Elfie de Petri, su esposa, y él era amante de Hannah Arendt. Hannah Arendt él tenía 50 y ella tenía 23, 24, ¿no? Y ella siempre quedó como muy enamorada de Heidegger, ¿no? Y siempre lo defendía. Era una judía que defendía a un nazi. Y siempre fue muy incómodo para Hannah Arendt el lastre que implicaba ser una judía que defiende a Heidegger, ¿no? De hecho, ella, en Eichmann y el problema de Eichmann en Jerusalén y muchos otros libros sobre la condición humana, habla mucho de la banalidad del mal, ¿no? En Eichmann. Y Theodor Adorno, sobre todo Theodor Adorno y Max Horkheimer, critican mucho a Heidegger. También George Lucas, Herbert Marcuse, gran discípulo de Heidegger, Herbert Marcuse, escritor del hombre unidimensional. Y hacen crítica a Heidegger. Y Hannah Arendt le dice: Heidegger cayó en el nazismo como cayó Tales de Mileto en el pozo. ¿Por qué? Porque Heidegger estaba... Dice Hannah Arendt, claro, imagínate, vos sos discípulo de Heidegger y vos lo veas a Heidegger pensar en estas cosas y vos decís: este tipo no tiene la más pálida idea de lo que está pasando en Alemania. O sea, un tipo que está pensando en estas cosas en medio de la guerra es un tipo totalmente abstraído de la situación política. Y Hannah Arendt, que estaba ahí en la clase, ella decía: yo lo conozco, él no era consciente de lo que estaba pasando. Cayó en el nazismo como Tales de Mileto cayó en el pozo. ¿Qué significa? No lo vio. No lo vio. Pero ¿qué le dicen a Adorno y Horkheimer? ¿Cómo puede ser que el mejor filósofo del siglo XX no haya visto lo que estaba pasando? Ella lo quería justificar a Heidegger. Entonces, el gran problema moral en Heidegger es: ¿cómo puede ser que el mejor filósofo del siglo XX y probablemente de la historia haya sido un nazi? Sí, lo que pudimos hablar un poco en contemporánea parece como que su propia filosofía lo lleva a una diferencia entre los hombres. Es decir, en el Dasein, en el modo de ser auténtico y el inauténtico. Pero no creo, porque Heidegger en muchos puntos está en contra del nazismo. Porque el nazismo es biologicista. Habla de las razas. Heidegger jamás habla de las razas. Él habla de una relación existencial con el ser. Aunque en cierto momento habla de la errancia, ¿no? El errante es el que no tiene tierra, porque para él la relación con el ser tiene que ver mucho con la tierra. Y los judíos no tienen tierra, o no tenían tierra. Hasta el 48 no tenían tierra. Entonces, muchos intentan ver en la filosofía de Heidegger un nazismo. Pero creo que no. Creo que Heidegger fue un nazi de hecho, pero no un nazi de pensamiento. No pensaba como nazi Heidegger, ¿no? Aunque algunos intentan ver en el discurso del rectorado una postura nazi. Cuando Heidegger termina su discurso del rectorado, dice: todo lo grande termina en medio de la tempestad. Y la palabra tempestad en alemán se escribe Sturm. Y la palabra Sturm también significa tropa de asalto. Entonces él dice: todo lo grande se equivoca. ¿Ah? Se equivoca. Claro, él dice: todo lo grande nace en medio de la tempestad. Y utiliza la palabra Sturm. Nos despedimos levantando el brazo, dice Heidegger.
Y después estaban los discípulos suyos que se fueron y que no fueron cómplices del rey. Caglias, Heber Marcus, Teodorador. Gadamer quedó ahí, pero no se pronunciaba mucho. Gadamer era de ese que no tenía ni idea. Entonces, ¿qué es el último Dios? Les quería contar esto, ¿no? Entonces, Adorno, cuando Heidegger estaba hablando de patos de la escucha y de estar en una relación de escucha con el ser, Adorno le escribe una nota en el diario y le dice: el único patos de la escucha que tengo es para escuchar el sufrimiento de los judíos. Como diciendo, están matando millones de personas y vos estás hablando del ser y del claro del bosque, como diciendo, dejate de joder, no se puede hacer filosofía. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si nosotros supiéramos que el gobernador Santeño está matando a miles de personas así en un campo de concentración y los está quemando y haciendo crema y todo eso, nosotros estaríamos acá en filosofía hablando del claro del bosque y del Buda y así. Sería difícil, ¿no? O sea, abstraerse de que acá al frente estén matando gente, o de que acá en la misma universidad vos tengas compañeros que ya no los ves, y entrar y pensar en el ser. Es difícil, ¿no? Abstraerse de la condición humana. Entonces Heidegger decía, hay que estar en el pato de la escucha, y Adorno le dice, el único pato de la escucha que tenemos nosotros es para escuchar el sufrimiento de los judíos. Está bien. Como diciendo, no podés escuchar la voz del ser si no escuchás la voz de los hermanos que están gritando, que se lo están quemando vivo. Es un problema moral, ¿sabes? Y esa es una lección también de que nosotros los filósofos no podemos mantenernos al margen de lo que está pasando en el mundo, en el país. La filosofía no es una excusa para escapar de los problemas de la gente. Porque es cierto, nadie le va a quitar a Heidegger que es el mejor filósofo del siglo XX, eso está fuera de discusión. O alguien puede cuestionar que Heidegger es el mejor filósofo del siglo XX o de la historia. Es indiscutible eso. Pero ciertamente la filosofía no es una excusa para escaparse del barro de la historia. Entonces nosotros, los filósofos, los que hacemos filosofía, no los profesores que aprenden de Platón para ir a la escuela a enseñar Platón, eso no son filósofos. Filósofos son los que piensan filosóficamente, los que se hacen planteos filosóficos. Y un planteo filosófico central es, mi filosofía es salir con el manual y enseñar Platón así, o vos crees que tu alumno, iba a decir tu hijo, pero también, en algún momento van a ser padres ustedes y aprendan a pensar el país y el mundo y Latinoamérica. ¿Y qué clase de filósofo quieren ser ustedes? Un filósofo comprometido. Y curiosamente esto tiene que ver mucho con la fenomenología. Sartre, han escuchado hablar de Sartre, ¿no? Un filósofo francés, nació en París en 1905 y nieto de Albert Schweitzer, un gran pastor luterano que hizo muchas obras de caridad, llevó muchos hospitales a África. Albert Schweitzer se pronuncia Schweitzer. Y Sartre fue el primer francés en llevar la fenomenología a Francia. Habían dado unos ciertos cursos de fenomenología un ruso que se llamaba Alexander Koyev, que dio cursos sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, sobre todo la dialéctica del hambre y el esclavo. Pero en general se suele decir que el primer libro de fenomenología en Francia lo escribió Sartre. Ese libro se publicó en 1938 y se llamaba La trascendencia del ego. La trascendencia del ego. ¿Qué les hace pensar a ustedes el título? La trascendencia del ego. Ubiquen ego. ¿Qué es el ego en todo esto? Yo. Sí, ¿qué más? Sujeto. Sí, ¿qué más? La sospecha. No.
Ego es la Tótex. con La conciencia. la conciencia. ¿Y qué significa la trascendencia de la conciencia? Que sale de uno, ¿no? O sea, hay dos posturas filosóficas, dice Sartre. La conciencia que reposa en sí misma y que comienza en sí misma con un planteo de sí misma, de tipo yo pienso, el sujeto trascendental, la inmanencia del espíritu. Esa es él le llama la filosofías inmanentes. También, creo que lo dije alguna vez, le llama filosofías digestivas, es decir, filosofías que están trabajando, todo lo resuelven adentro, ¿no? Esa metáfora, ¿no? Filosofías digestivas. En cambio, la conciencia no es una conciencia digestiva, sino una conciencia que es autorreferencial. Es una conciencia, entiendan esta palabra, expectorada, vomitada hacia las cosas, está como arrojada. Él toma del concepto de Heidegger de eyección, ¿no? La conciencia está, ¿qué palabra utilizaríamos nosotros? Arrojada. ¿Pero ahí qué dice? Intencionalizado. Intencionada. ¿Se dan cuenta? Está como que la conciencia está arrojada al mundo y a sus posibilidades. Entonces dice, cuando yo estoy corriendo un tranvía, no hay conciencia por un lado y tranvía por otro. Vos no tenés esa mediación de si yo soy un sujeto y ese es el objeto y yo tengo que perseguirlo al objeto. No. Vos cuando estás corriendo un tranvía, vos estás absuelto en el tranvía, estás disuelto en el tranvía. No podés pensar en vos, estás pensando en el tranvía. Porque si no, se te va el tranvía. Dice Sartre, ¿no? Entonces dice, no hay conciencia y tranvía, hay conciencia corriendo tranvía. Pero como la conciencia está arrojada al mundo, la conciencia está en peligro en el mundo. Porque no hay conciencia de sí si no hay conciencia del mundo. ¿Y qué diría Husserl? No hay cogito, ¿se acuerdan de la frase? Me pienso sin pensar. Entonces dice, no hay cogito sin cogitatum. Descartes dice, hay cogito puro. Ahora vos, Agustina, pensás, ¿hay cogito puro? ¿Hay pienso sin pensar nada? No, cuando vos decís pienso, es que estás pensando en algo. No hay pensar en nada. Pensar en nada es no pensar. ¿O no? Sí. Entonces, él dice, no hay cogito sin cogitatum. Sartre, ¿qué dice? La primera conciencia no es conciencia de sí. La primera conciencia es conciencia del mundo. Nosotros somos conscientes del mundo. Y por una actitud reflexiva, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero la actitud originaria no es conocernos a nosotros mismos, es estar en el mundo en el que estamos. Esa es la crítica que le haría Sartre a Immanuel Quíles, por ejemplo. Ismael Quíles, él habla de la conciencia insistencial. Sartre dice, no, la conciencia no es insistencial, la conciencia es existencial, está arrojada. Pero no sostienen las dos, que es insistencial y existencial. Sí, pero al principio no puede ser insistencial de ninguna manera. Para mí es puro arrojo hacia el mundo. Vos estás absuelta, a ver, Agustina, pensar. Digo pensar no porque no pienses, sino que razonemos este tema ahora. Yo lo veo mucho, no sé si a usted le gusta observar fenomenológicamente a los adolescentes ahora. Y quizá, no sé si ustedes lo son, ya son jóvenes, ustedes ya no son adolescentes, ¿no? Pero ustedes sienten que hay una diferencia entre los adolescentes de hoy, de 13 y 20, y ustedes. Muchísimo. ¿Sí? Yo los veo absueltos en lo inmediato. Yo los veo en TikTok, todo el tiempo están buscando la risa, la joda, la risa, bailar, el carnaval, la fiesta, el baile, lo banal de la cartera, de los tacos, de la fiesta, ¿no? ¿No ven que están como muy disueltos en lo que el mercado les ofrece? Y están como muy disueltos en la moda. Los pibes son los primeros que hacen lo que está de moda, ¿no? Se pone algo de moda y ¿quiénes son los que están detrás? Los pibes, ¿no? Los pibes están ahí. Abnubilados, ¿no? Están obnubilados con la moda, con lo... Heidegger diría, la vida es de novedades, ¿no?
el se dice, el anonimato, las habladurías, ¿no? Que nadie sabe quién dice, ¿eh? Pero se dice que hay que escuchar a Bad Bunny, por ejemplo. ¿Y por qué lo escuchan? Y se dice, ¿por qué? Porque lo escucha aquel, entonces hay que escuchar. Y ningún adolescente o pocos van a tener esa actitud de decir, no, pues yo no voy a escuchar lo que escucha todo el mundo, yo voy a escuchar lo que me gusta a mí. Y yo voy a escuchar las canciones que me gustan a mí. Sí, pero es que no vas a poder ir al estadio a ver al artista, no importa. Pero yo voy a escuchar lo que me gusta a mí, esa actitud de autenticidad frente a la manada, digamos, ¿no? Y cuando vos ves que los adolescentes están disueltos en su mundo, sin tener la posibilidad de reflexionar sobre su actitud frente al mundo, ¿vos crees que hay una conciencia insistencial ahí? ¿O que es una conciencia que está totalmente disuelta en el mundo y en lo inmediato? No sé si me entienden lo que les digo. Los pibes no tienen esa capacidad de reflexionar. No que no les da, sino que no tienen la entereza espiritual para hacerlo. No tienen la audacia, la valentía para hacerlo. Porque ustedes saben que hacer eso implica muchas veces correr el riesgo de quedar solo. ¿O no es una actitud filosófica? Decir, che, estoy en medio de la mediocridad. O me siento acompañada o acompañado en medio de esta mediocridad y me disuelvo en la mediocridad de la manada, o me quedo sola. Pero me quedo sola porque tomo una decisión. Yo no quiero ser así. Ahora, díganme si esa no es una actitud filosófica. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Es una actitud filosófica, o sea, atreverse a quedarse solo para no disolverse en lo inmediato es una actitud profundamente filosófica. Y para mí es una actitud secundaria, es decir, reflexiva. No es la primera actitud que tenemos todos. La primera actitud que tenemos todos es: yo tengo que ser igual a todos ellos para sentirme acompañado y sentirme parte de un grupo. Si no me siento parte de un grupo, me voy a sentir excluida. Y si me siento excluida, me siento marginada. ¿No nos pasó eso nunca a nosotros? ¿No enfrentamos toda esa situación en algún momento? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ven cómo Sartre está observando esa situación? Sartre está observando esa situación. Y la fenomenología está explicando esa situación. Y yo creo que esa situación es la que le permite a Heidegger hacer una descripción tan detallada del Dasein inauténtico. ¿Han escuchado hablar del Dasein inauténtico? Yo no. Dice Heidegger, hay dos tipos de Dasein. Dasein es ser ahí, el ahí del ser, el que se hace la pregunta. El Dasein auténtico es el que elige su propia vida, el que se hace cargo de las categorías fundamentales con las cuales va a vivir la existencia. Y después está el Dasein inauténtico, que es el que vive en el anonimato, en el se dice, en las habladurías, en la moda. Yo lo pensaba analógicamente como el que está dentro de la caverna y el que sale de la caverna. Totalmente. Por eso, ante todo, la actitud filosófica es una actitud de valentía. ¿Querés ser diferente o querés ser igual que todo? Bueno, igual yo creo que no es solamente en la adolescencia, hoy en día también gente de nuestra edad está en la misma, digamos. Pero yo creo que a lo que va Ismael es que nosotros como persona, como hombre relacional, tenemos la capacidad de hacerlo, digamos. Capaz que no en una edad establecida, pero sí tenemos la capacidad de poder hacerlo, digamos. Es que yo creo que no hay una contradicción, porque Sartre no está describiendo la estructura ontológica, está describiendo la situación de la conciencia. La conciencia de manera originaria está arrojada al mundo. No es que Sartre le priva a la conciencia de ser consciente de sí mismo. Lo que Sartre está diciendo, la conciencia, antes de ser consciente de sí, es conciencia del mundo. Y estamos en el mundo. Por eso Sartre dice, y atención a la frase, que usted la debe conocer, la frase: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿No la conocían la frase? Creo que sí. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, el mundo hizo de vos algo.
o vos elegiste el sexo con el que nacés, el tamaño con el que nacés, el color de piel con el que nacés, la familia con la que nacés, los hermanos que te han tocado, los vecinos que te han tocado, la familia que te ha tocado, la situación económica que te ha tocado, la provincia que te ha tocado, el país que te ha tocado, la religión de la familia en la que naciste. A vos no te tocó nada de eso, no elegiste nada de eso. Y sin embargo no tenés excusa, no podés decir, no, pasa que yo de chica pasé esto, de chico pasé esto, entonces yo soy así porque me hicieron así o me educaron así. ¿No le parece muy triste que alguien diga, yo soy así porque así me educaron? ¿Y dónde está la conciencia, la subjetividad? ¿Dónde está tu propia libertad para decidir vos quién querés ser? Bueno, Heidegger le llama a eso Dasein auténtico. Y al otro, al que se disuelve, Dasein inauténtico. Pero de pronto todos somos al principio inauténticos. Es decir, nosotros nos convertimos en auténticos cuando decidimos trascender esa actitud inmediata. Pero Sartre entonces dice, siguiendo esta, ¿no?, de que la conciencia está arrojada al mundo, en un libro que se llama ¿Qué es la literatura?, dice, atención a esta frase, ¿no? Esa frase es muy buena, sobre todo para la situación de hoy, ¿no? Dice, no hablar es hablar, callarse es gritar, pero de un modo más indigno. Díganme si no es genial la frase. ¿Saben de qué estoy hablando, no? De la situación del país hoy, ¿no? Hay mucha gente que se abstiene, se planta en una cierta neutralidad y dice, no, yo no escojo, no elijo, porque es todo lo mismo. Y ahí Sartre viene y dice, no hablar es hablar. No es que lo están escogiendo. Están escogiendo no escoger, que es la peor elección de todas. Entonces dice, no hablar es hablar. Callarse es gritar, pero de un modo más indigno. ¿Qué sé yo? ¿Ven el valor que tiene la filosofía? Eso tiene que salir en la radio. Esa frase. Voy a hacer un libro. Voy a hacer un libro hablando de este tema. Lo que pasa es que yo me siento últimamente muy cansado. O sea, si yo tuviera las energías espirituales, físicas, yo estaría haciendo mucha filosofía, y filosofía que a mí me gusta, no me atrevería a decir que es buena filosofía, ¿no? Pero sí una filosofía que a mí me gusta. Yo siento que la mayoría de las veces que me toca hablar de filosofía es como que mi espíritu está cansado. De hoy, que me vine en bici, me vine en bici por varias razones, les soy sincero, por tres. Primero, porque estoy engordando, quiero hacer una actividad física. Segundo, porque cocinamos tarde, estamos haciendo la obra en la casa que compramos, ¿se acuerdan? Ustedes presenciaron el momento de la tragedia. Y estamos haciendo obra, y entonces terminamos de hacer la obra, cocinamos rápido, y yo digo, hasta que vaya a tomar el cole, viste que tiene que tomar 2 colectivos, y hasta que aparezca uno, y después aparezca el otro, voy a llegar tarde, agarro la bici, y me voy a la bici. Y me gustó la idea, ¿viste? Y después porque como no hay gasolina, entonces es mejor desenvainar la bici y decir, bueno, hacer actividad física. Pero siento que haber venido en la bici a mí me permite ver ahora estar, porque es un horario donde nosotros por ahí algunos acostumbramos a dormir un poco de siesta, te pinchan. Yo tenía una profesora antigua en este horario, era de 1 a 4, y la profesora hablaba así. Se sentaba y hablaba así, despacito, y hablaba de... Pero no, nunca gesticulaba, nunca hacía como un ademán así, ¿viste? Que se enoje, que golpee la pared o algo para que vos digas, bueno, hay otro ruido, ¿no? Es así. Sí, nos pasó igual, tener profesor que habla re despacito y te duerme y a la hora de siesta. ¿Viste? No te podés cachetear, ¿viste? Pero
No sé cómo hacer para empezar, te empezás a acomodar, ¿viste? Porque Sí, lo peor es que capaz que el tema está muy bueno, pero no puedes prestar la atención, no te gusta porque No. primero que el aula no te da porque son dos y el aula es gigante y hay mucho eco. Después que habla despacito y no se entiende, digamos, lo que dice, digamos, y te dormís, digamos. a mí me pasaba con esa profe. Entonces, entiendo, pero ando buscando esa energía para hacer, ¿viste? Porque siento que es una situación en la que todos necesitamos que los filósofos salgan y hablen. Y hacer filosofía es, yo les diría así, pensar es relacionar. Si vos aprendés Platón y queda Platón para cuando vos te sentás a enseñar Platón en la escuela, es que vos no entendiste nada. ¿Qué es pensar? Pensar es relacionar Platón con Heidegger, Platón con Aristóteles, Platón con la economía, Platón con la política, Platón con la sociedad, Platón con la estética, Platón con el amor, Platón con esto, Platón con aquello. Eso es pensar. Pensar es relacionar. Si Platón es significativo solo cuando te toca dar una clase de Platón, es que no entendiste nada de Platón. Ni de la filosofía. Ni de la filosofía. Yo siempre digo, el que sabe solo de filosofía no sabe ni siquiera filosofía. Porque todo buen filósofo tiene que saber algo de historia, algo de economía, algo de política. Y bueno, por varias razones cuesta encontrar esa. Es la primera vez que me pasa, ¿no? No es que he perdido la pasión por la filosofía. No sé, ¿usted qué dice? No, esto no. Aunque no me conocen, como era antes, ¿no? Pero ustedes que me ven podrían decir que hay falta la pasión por la filosofía. No, la verdad que no. Yo era más. Yo les conté en los primeros años que me tocó de clase que las clases eran de 3 horas y yo daba 4. Y había alumnos que venían de otras carreras a las clases. Ya le va a tocar hablar con algún alumno que era de la camada y le metíamos, yo me acuerdo, pero era mucho ya, me decían, ¿usted? Vine la primera vez con una cartilla, así la cartilla. Tenía como 9 libros que estábamos por dentro del año. Y llegamos, pero... Y yo le decía a mis alumnos, lo que pasa es que yo sé que acá en esta carrera no van a estudiar ni esto, no van a ver este autor, ni este otro, ni este otro, ni este otro. Yo les quería dar todo, ¿viste? Y me acuerdo que una vez un alumno que se llama Bruno Ponferrada me dice, profe, pero con usted vemos todas las materias. Sí, porque después ya nos quiere enseñar nociología y estudiamos un día nociología, el otro día nos quiere enseñar estética y vemos estética. O sea, como que esta materia vemos de todo. Y yo me quería sacar la espina de que ellos sepan todo. ¿No está acá ahora? ¿Quién? Me resuena alguna cosa. Sí, está... Él es profesor de Está filosofía antigua en la claro. carrera de teología. Y creo que también debe estar en algunas otras materias. Está como auxiliar, creo que en Antigua también, acá, con Bernabé. Pero sí está. Como auxiliar, o sea que hay un... Son 2 ahora en Antiguo. Y pasa que Bernabé se va, digamos. Y va a quedar él. Muy valiosos son esos muchachos. Siempre en la USA compiten con nosotros porque creen que nosotros no valemos nada filosóficamente. Entonces ustedes siempre van a ver en la USA está esa rivalidad. Sí, igual también creo que hay mucha diferencia porque ellos están muchos años allí, digamos, sin 5 años. terminar, claro. 5 años de profesorado y 6 la licenciatura. Son 6 la licenciatura, ¿no? Sí. ¿En serio? Me acuerdo una vez, ¿no? Me conocen a mí y viste, yo soy así como que trato de mostrar que yo deseo que el profesor esté a la altura. Entonces en la primera clase yo siempre muestro que no puede equivocar, más o menos, ¿viste? Siempre le corregía algo o hacía algo para que el profe diga, ah, bueno, no, acá ya no puedo venir a hacer globito. Y fui, bueno, ya empecé a ir a la UNSA, ¿viste? Y a las clases, así, comencé a intervenir, así, y ya empezó a decir, ¿esto qué? Che, ¿vos quién
soy alumno de la Católica. ¿Y qué estudia en la Católica? Filosofía. ¿Usted sabe que hay filosofía en la Católica? Claro, se burlan porque los filósofos de la Católica no son los más conocidos, ni los que tienen influencia en los medios, ¿viste? Son los profesores que después se reciben, están ahí enseñando doctrina social y dando vueltas por acá, ¿viste? A la escuelita y al terciario. Bueno, no tienen relevancia así filosófica, ¿no? En la provincia y en el país menos. Entonces, ese fue para mí un desafío, ¿viste? También, de todo el tiempo, ¿viste? Decir, si yo escogí venir a la Católica y pagar la cuota, sabiendo que en la UNSA podría estudiar gratis y con mejores profesores, al menos póngale onda. ¿Viste? Nosotros teníamos un profesor que hablaba de la computadora, de Netflix, de Twitter y cosas así, y no nos enseñaba, ¿viste? Filosofía. Y no te podés imaginar que cómo estaba yo. ¿Viste? Y yo tengo una personalidad muy fuerte, yo se lo digo, ¿viste? Profe, ¿qué les parece si empezamos con la filosofía? No, pero si esto es filosofía, que el mundo de hoy. Y entonces, cuando me recibí, quería sacarme la bufa esa frustración que tenía como alumno. Y a mis alumnos les daba de todo, así. Desde que entraba hasta que salía les daban 20.000 textos y filosofía, y me apasionaba. También tenía que avisar que terminaba. Y yo sé que con ustedes estoy distinto. Estoy cansado, por ahí también un poco desilusionado, hinchado, ¿se entiende, no? Entonces últimamente me planteo mucho eso, ¿viste? Decir, che, pues yo puedo seguir o no. Tengo la pasión para transmitirle a mi alumno, porque si yo no puedo ser como me gusta ser, y que venga otro, si no puedo darle a mi alumno buena filosofía. Y bueno, estos años me empecé a meter con esos autores, y para mí, bueno, también presentarles estas problemáticas y estos autores contemporáneos. O sea, esto es contemporáneo. ¿No? Estos no son los contemporáneos que están muertos, estos son los contemporáneos que están vivos, digamos. Para mí es importante que el día de mañana ustedes puedan estar en un congreso o algo y que suenen los de ahora y decir sí lo conocen. Sí lo conocen. A Marión, a Hernán, ¿cómo se llama? Inverso. Michel Henry. Quizás en algún momento les hablo de Peter Sloterdijk o de ese Jung Han, no sé qué, viste que es un filósofo conocido. De ese no, porque no me parece que sea un gran metafísico ese. No me meto con ese. Pero terminamos con el último Dios, ya nos queda un poquito. ¿Qué es el último Dios? Es Dios que reaparece después de haberse retirado. Che, le voy a sacar una foto aquí, ¿no? Porque creo que muchos temas que yo los articulo y después los voy estudiando. Agustina, ¿vos estás grabando? Sí. ¿Vos me podés pasar? Bueno. Vos me decías que sos de Jujuy, Agustina. ¿Y en Jujuy hay carrera de filosofía? Sí, en la UNJU, claro, pero un desastre, la verdad. Sí. Sí, yo cuando iba a quinto, ya sabía que quería estudiar filosofía, iba a clases de oyente, digamos, en la facultad. Y no. ¿Y vos te viniste exclusivamente a estudiar a Salta? O sea que yo tengo un amigo allá en Jujuy que es especialista en Heidegger. ¿Ah, sí? Abraham. Y él es profesor ahí en la universidad. Y nosotros teníamos, yo antes era militante de una organización kirchnerista, se llamaba Corriente Peronista Descamisados.
Y yo era el filósofo, ¿viste? Ahí, te digo, hace 6 años. Y claro, yo era el que tenía la llave de la sede. Era una sede muy bonita, donde nos juntábamos, tomábamos cerveza. Los sábados a las 6 de la tarde hacíamos. Y empieza. Yo quiero saber cuánto saben ustedes. Ay, quería chicanear a nosotros, a ver cuándo salíamos de Jaime. Ya les mostró un video que hemos hecho una vez, empezaron así, empezamos a explicar ser y tiempo, y nos sobamos, éramos como 6. Empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana. Sin descansar. Descansamos solamente para ir a comprar la cerveza, que es un motor, ¿entiendes? Y empezamos con ser y tiempo, sí, empezamos para decir, y uno ponía y empezamos a articular todos los temas de ser y tiempo. Cuando nos dimos cuenta, grabamos, ya le mandaba el grupo el video, estaba todo ser y tiempo en el pizarrón. Todos los capítulos estaban articulados, porque habíamos leído en 3 años ser y tiempo. Y la mecanismo nuestro era que nosotros competíamos. Entonces, había que leer un parágrafo por semana. Y llegaba y cada uno tenía que explicar el parágrafo que le tocaba. ¿Me entiendes? O sea, ahora me toca a mí. Te explico el parágrafo. Ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. A ver quién explica mejor el parágrafo. Entonces llega a esa dinámica y se sienta. Y nos toca explicar nosotros el tiempo. Y el vago dice, se ha deprimido el vago, me acuerdo que se ha puesto triste y se quedó así como callado, ¿viste? Y dice, yo estaba por hacer una tesis sobre ese tema que estás presentando vos, pero me di cuenta que mi hipótesis está equivocada, que es así como vos decís, y ha cambiado la dirección de la tesis y ha hecho la tesis con lo que yo le dije, y se ha recibido con la tesis, ahí. El último Dios. Todos los dioses están ahí, son dioses que fue creando el sujeto. El último, el que está acá y se muestra. Pero ¿cuándo es que el último Dios aparece? La Erainis se da cuando el sujeto está en una actitud de lo sagrado. Y me encanta esta definición de lo sagrado. Lo sagrado es lo intocable, lo que se sustrae a la técnica. Y lo sagrado, dice Heidegger de Geschichte das Seins, en la historia del ser, dice, lo sagrado es el no tener nada más que decir y el no tener nada más que pensar. Cuando ya no hay nada más que decir, cuando ya no hay nada más que pensar, ¿qué queda? Callar. Pero no un cualquier callar. La expectancia. La expectancia. El silencio sagrado. Yo les conté que los pitagóricos hacían votos de silencio. Por 3 años. ¿Ah? Vos entrabas a la secta y tenías que estar en silencio absoluto durante 3 años. ¿Por qué? Porque no podías decir cualquier cosa. Tenías que aprender que las palabras solo pueden callar el silencio cuando dice algo mejor. Y nosotros tenemos una chacarera que dice eso, ¿no? ¿Conocen la chacarera esa que dice? Cantor, ¿para qué cantar si nada dicen tus versos? Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Nosotros tenemos filosofía en nuestra letra. Entonces, el último Dios es este, el que se sustrae a la imaginación, que aparecerá al final. Estamos en ese momento del último Dios que se cae. Y Heidegger tiene una profecía, ¿saben? Él dice, los heideggerianos, ¿no? Dice, va a haber una guerra multipolar, nuclear, apocalíptica, donde va a desaparecer el 70% de la población del mundo y va a haber un nuevo comienzo. Para Heidegger, algo va a hacer desaparecer el 70-80% de la humanidad y solo unos pocos van a tener un nuevo comienzo. Y está la filosofía del nuevo comienzo. Se agradece mucho.
uno piensa que estamos cerca de eso. Se habla mucho, se ve que en lo contemporáneo se hablaba mucho de ese nuevo comienzo cada 2x3, ¿no? Sí, bueno, Walter Benjamin habla mucho del nuevo comienzo, el ángel de los lobos, el ángel de la historia. Él dice, cuando el ángel de la historia mira hacia atrás, no encuentra un castillo de naipes, no encuentra un castillo de ruinas. Y hay una frase de Walter Benjamin que a mí me encanta, dice, solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. Che, ¿le van a imprimir eso o quieren que yo le preste para sacar fotocopia?